Cayendo por la eternidad del autor Malice Aguay, publicado en la comunidad de HFY de la plataforma de Reddit. Caerá por la eternidad, pensó mientras los médicos atendían a los heridos alrededor del puente Vanguards. Dice la orden de evacuación de los más heridos en el momento en que la embarcación dañada se había deslizado de la corta batalla en la estación de Plutón, los buques de guerra enemigos que pasaban por delante de los defensores sin ralentizarse. Cientos de personas habían muerto en la fracción de un segundo que las dos flotas habían estado cerca y miles más en los minutos siguientes, cuando los misiles atraparon y desataron propulsores y se enterraron en cascos para arrancar alegremente núcleos de fusión y reservas de combustible. Incluso sin el fuego nuclear de un núcleo de fusión de expresión de la gravedad detonante, la repentina floración de los tanques de combustible rotos rompería una nave en fragmentos a medida que el combustible se expandía hacia el vacío. Detrás de él había un pop y el silbido, entonces el olor fresco de agrio ardiente aislamiento. El puente luchó en el vacío para contener este tipo de incendios, pero con heridas que ayudar, el aire había sido restaurado. Las luces parpadeaban y se apagaban y luego volvieron a estar a pleno brillo. Capitán de la Ingeniería. Fusión 2 está de vuelta en el recorte de lucha de nuevo. Gracias, Jones. Saludo al equipo. Encierra todo y dirígete a la evacuación, estamos fuera de la pelea. Ignoró el silencio hinchado que precedió al cierre de Ayesi mientras la línea de comunicaciones se apagaba. La mayoría de sus oficiales superiores estaban muertos o heridos, su acorazado reducido a armas cinéticas solamente y el cableado estaba literalmente freyendo dentro de los mamparos, aunque alguien estaba ahora apuntando a un extintor en el panel y empapando el espacio dentro antes de cortar el cableado en ruinas para que no pudiera hacer más daño. Esclavos, ¿cuál es el estado de la estación de Plutón? Le preguntó al oficial de comunicaciones. Un alférez que apenas tuvo tiempo de limpiar el panel de su predecesor más veterano. La estación de Lyon está en modo de emergencia, Sir. Están reportando graves daños a los astilleros, pero el núcleo está intacto y están tomando sobrevivientes de la flota. El temido en la flota enemiga solo disparó contra ellos una vez, señor. Interesante. Muy bien, si no hay nada crucial de la flota llegar a apoyar a los equipos de control de daños. Sí, señor. Se volvió hacia su consola y se fue a trabajar. Hizo una nota mental para elogiarla más tarde. La chica había estado sombrando al oficial de comunión de alto rango cuando la gravedad había invertido y destrozado al hombre contra el mamparo tan fuerte que había una abolladura visible en la aleación. Ella había agarrado los auriculares de respaldo y había ido directamente a trabajar coordinando las respuestas de emergencia. Miró a su alrededor. Su XO estaba teniendo una herida en la cabeza atendida por un médico, oficial de comunicaciones de alto rango muerto y su navegante superior y equipos tácticos estaban ocupados manejando informes de control de daños. ¿Cómo diablos, Nat? Le preguntó a su XO, que saludó al médico y se volvió hacia él. Uno de sus ojos obviamente no se estaba enfocando. Está mejor. He estado escuchando a los equipos. Sin embargo, estamos en mejor forma que la mayoría de la flota. No tengo un recuento de pérdidas, pero el casco es torsión y blindaje comprometido. Los rieles para las monturas de energía están abrochados. No se suponía que nada iba a golpear un acorazado tan duro que se torció, pero aquí estamos. Problemas similares para los misiles, los raíles internos siguen subiendo pero los tubos se han derrumbado. Probablemente podríamos sacar misiles saltando de ellos saltando arriba y abajo en las boquillas de empuje, pero no lo recomiendo. Los motores están prácticamente intactos y los cañones cinéticos están intactos. Lo bueno de las armas vigas, mientras los barriles todavía apuntan hacia afuera dispararán. Estamos en comunicaciones básicas, pero estamos esperando a que aparezcan las naves de reparación. Asintió pensativamente. No estoy seguro de que podamos. Lo que hizo esa nave monstruo. No creo que haya nada que no sea de la flota de caza que pueda levantarse contra ella. Y había algo en la pelea. Nat frotó su sien y levantó la consola de la silla. Vimos la oleada de energía del Dreadnought en la apertura de la pelea. Un campo enrollado de flujo gravitacional que arrasó la flota y aceleró la pantalla de defensa de las estaciones como una burbuja de jabón y luego trituró los barcos en las bahías de readaptación de la flota como papel de aluminio en una licuadora. Es un arma seria y no creo que estuviera a pleno rendimiento, como si estuvieran retenidas o perdían su objetivo principal. El capitán miró por encima de su propia consola. Su acorazado, un gigantesco de armaduras y armas y sistemas redundantes, había sido lanzado alrededor con su casco torciendo y desgarrando fracturas en espiral en su armadura y descarrilando sus armas de energía y alimentamientos de misiles. Solo el hecho de que la Vanguardia era una nave más antigua con abrazadera interna más pesada que los barcos modernos de la pared o las naves de selección más ligeras más rápidas le había permitido sobrevivir a una casi desaparición del cañón gravitacional monstruo.
La estación de Plutón y su flota asistente apenas habían tenido segundos para detectar, identificar y soportar atacar a la flota de guerra entrante y estaba orgulloso de que hubieran logrado infligir las bajas que tuvieron contra un ataque sorpresa devastador, pero ahora no había nada entre aquí y la Tierra que los detuviera. Él frunció el ceño. El sistema Sol estaba sembrado con amigos o enemigos, permitió que las minas de gravedad interrumpieran y chocaran los hipermotores de cualquier cosa que se acerque fuera del espacio real. Un caparazón de minas y plataformas de misiles rodeaba el sistema en el propio espacio real, galletas planetarias dirigidas a cualquiera que llegara en un vector no autorizado. Una flota que avanzaba tenía que cruzar la línea aquí, nada podía hacer frente al poder de un arma diseñada para romper un planeta en fragmentos. Excepto que las galletas del planeta eran grandes, tan inmóviles como cualquier cosa podía estar en el espacio y ellos mismos actuaron como estaciones espaciales para legiones de pilotos aburridos y comandantes de embarcaciones más pequeñas. Las rotaciones de entrenamiento y castigo los tripulan, la paranoia eterna de la humanidad los mantuvo mantenidos y tripulados. Excepto aquí. La única entrada segura al sistema Sol para cualquier persona sin un transpondedor marcado con Terran. Donde el enemigo había soplado a través de las defensas como si no existieran y ahora eran libres de sumergirse directamente en el corazón de la Alianza Terran. Miró a la pantalla del reloj. Habían tenido horas para acelerar en el sistema mientras su nave se juntaba de nuevo y los restos de la flota de guardia recogían los pedazos. Abrió los troncos de la batalla y volvió a observar cómo el enemigo aparecía en un destello de luz azul. Marcó la marca de tiempo y se lo tiró a Nat. El desafío de las comunicaciones salió y fue recibido por el silencio. Luego el momento de compromiso donde Einstein y Newton todavía gobernaban, él señaló la marca de tiempo allí. Y ahí. 1/10 de segundo. Cada arma disparada desde sus naves perdió al enemigo por 1/10 de segundo. Lo cual era imposible. Y de hecho los restos de más de una docena de barcos enemigos era la prueba de que habían golpeado letalmente a la flota enemiga cientos de veces. Sin embargo, aún así esos ataques iban dirigidos a otros enemigos. Una batería principal de su propio acorazado había disparado 7 veces 7 rondas cinéticas, tungsteno y uranio empobrecido envuelto alrededor de un núcleo de hidrógeno cristalino superconductor con un núcleo nuclear apenas subcrítico en la base. ¿1/10 parte de un qué? Nat irrumpió en sus pensamientos. Algo que me di cuenta. Mira la secuencia de disparo. Cada disparo debería haber sido un golpe sólido, pero mira la forma en que se mueven, como pueden verlos antes de disparar. Kinetic sufre peor. Pero los soportes de energía apenas rastrean y los misiles solo golpean cuando están jugando a ponerse al día. Era el alcance a punto, apenas 10.000 kilómetros, las soluciones de disparo calculadas por las naves para dar cuenta del movimiento de la temible temblor que empequeñeció incluso en la estación de Plutón, donde su propio acorazado podía ser atracado 100 veces más. No había forma de perderse en ese rango. Señalando un arma en una puerta de granero a la longitud de los brazos y apretando el gatillo a falta. Excepto que esos disparos navegaron inofensivamente pasado. Mientras el temido se estregaba en su eje, el maniobrador que comenzaba mientras los disparos todavía viajaban por los barriles y limpiaban las trayectorias por metros para dejarles chocar de forma devastadora en el crucero detrás de él. Una y otra vez observó cómo las naves enemigas hacían predicciones imposibles, esquivando sus disparos de flotas, cayendo víctimas solo de los misiles en modo asesino de cazadores o a tiros extraviados que ya habían fallado a los objetivos previstos. Y el moco temido nadó a través de todo como si estuviera alardizando de su poder. Están viendo los disparos antes de despedir a Ion. Mira el destello de llegada. Es jodidamente azul. Nat sonaba mareado pero de repente enojado. Sí, esos bastardos. Y aquí mira el disparo que robó la estación de Plutón. 1/10 parte de una segunda masa de centro si se permite una solución de disparo trazada desde la vasta nave. Clicó en su lugar. El destello azul cuando llegó la flota enemiga, la firma de esos barcos estaba fuera de fase con la realidad. Los destellos hiper eran blancos. El azul era un sello distintivo de la tecnología prohibida no solo por la humanidad y sus aliados sino por cada enemigo que habían combatido. Nadie utilizó armamento mecánico temporal, fue lo único que había unido brevemente a la Alianza Terran con los esclavistas Biosferiod, para derrotar y aplastar a la única especie que se había atrevido a entrometerse con el flujo de causa y efecto. Dirigió las naves de la flota enemiga a través de la computadora, que rápidamente regresó con una coincidencia con una filosofía de diseño conocida. 93% de probabilidad de que la flota que ahora carga hacia la Tierra perteneciera a una especie que el mundo natal había sido vaporizada por la implosión de la maquinaria temporal por la que había estado rodeada. 1/10 de segundo no fue una gran ventaja, pero fue suficiente. Ninguna computadora podría calcular contra eso.
El análisis predictivo se vino abajo cuando su enemigo pudo ver su solución antes de que sus propias computadoras lo hicieran y defenderse de ella. Están fuera de fase. Mira los registros, son vanesan. Cases actualizados, nuevos trucos temporales embolsados en una fuerza de ataque de venganza. ¿Recuerdas los blobs esclavos? Los teníamos contra las cuerdas y luego desaparecieron un día. En todas partes de la otra manera parecían desaparecer y nadie sabía lo que les había pasado. Agitó la cabeza cuando las cosas empezaron a caer en su lugar. Nat lo golpeó hasta la conclusión. Debieron tener un astillero secundario en alguna parte. Construí una fuerza de venganza para eliminar a la especie que rompió su mundo natal. Los blobs de esclavos estaban más cerca geográficamente, pero ¿por qué? Mierda. Armadora temporal Ion. El cañón de gravedad es solo el abridor de la puerta. Deben tener algo que actúe temporalmente también. Esos folladores de esclavos desaparecieron por todas partes, 5 frentes se cayeron y nunca encontramos restos. Su sistema de origen era un campo de escombros, pero todos asumimos que una de nuestras fuerzas de ataque pícaras se había ido kamikaze. Ella agitó la cabeza. Fuimos los únicos que los recordamos. Esa debería haber sido una buena pista de algo que estaba pasando temporal. Jon agitó la cabeza. Cuando entramos en esa guerra desarrollamos estabilizadores temporales. Cada nave de la flota, nuestras estaciones. Pero si se rompen la Tierra pueden golpear los escombros con cualquier armamento temporal que tengan y borrarnos de la línea de tiempo por completo. Sucede en eso y retirarían a la última de las 2 especies que destruyeron su propio mundo natal y se restauraron a sí mismos. Nat se sentó y suspiró. No podemos detenerlos, Jon. Incluso si pudiéramos ponernos al día, pueden literalmente esquivar todo lo que les lanzamos. Han aprendido de la última vez que luchamos contra ellos y mejorado su tecnología en general. No podemos matar lo que no podemos golpear. Jon empapó los dedos y miró sobre ellos a su XO con una sonrisa. Jon renunció que te hace parecer un viejo villano de cine raro. Se rió. Sí, pero esta vez está justificado. Hay una manera, pero necesito evacuar la nave. Todo el mundo fuera y carga un programa de segmentación. Algo especial los espías que quedan en los sistemas de la flota como una gotcha. Jon, empezó, sacudiendo la cabeza pero él la cortó. Estaba pálida y sudando y el sellador de la herida en su cabeza se estaba poniendo marrón. Lideró el botón para que el equipo médico regresara y luego llegó a la orden de evacuación. Las alarmas resonaron a través de la nave, una voz automatizada que repitió órdenes para entrar en las cápsulas de escape y transbordadores. Los médicos llegaron y sacaron a Nat de su silla, sus protestas sobre su plan desvanecer débilmente en la vía de acceso. Sus dedos bailaban a través de la superficie de control. La intuición era su única inspiración en este momento. Si él pensaba en ello, trataba de imaginar las matemáticas, tropezaría. El acorazado comenzó a rotar y despedir a los propulsores que aún trabajaban. Unas pocas cápsulas de escape final se dispararon libres mientras ordenaba toda la potencia restante a los motores, tirando de la estación de Plutón y se dirigió hacia afuera hacia la oscuridad más allá. Apagó las comunicaciones y desactivó por la fuerza los sensores de las naves. No pudo ver. No se le debe permitir ser testigo de los resultados de la flota de Dreadnought llegando a la Tierra. Los archivos se desbloquearon en su toque, códigos conocidos solo por un puñado de almirantes y a un alférez que estaba allí en el puente de la bandera el día que el sistema estrella enemigo había implosionado. Ahora un capitán, ese alférez sacó los datos, la locura fracturada de la deformación temporal de las naves encriptada. No había nadie vivo que lo supiera, ninguno que pudiera detenerlo. Los almirantes que habían estado allí ese día podrían saber lo que hizo, pero estaban demasiado lejos, y un alférez asustado medio encajado bajo una consola de control de quema apenas se había notado cuando esos hombres y mujeres habían acordado las frases de cifrado que mantenían los secretos robados de la manipulación temporal bajo llave. Los hiperrimotores de Vanguards aceptaron las coordenadas con el gradiente temporal retorcido, alineado con el lejano pinchazo de sol y luego se metió en el fuego salvaje entre realidades. El acuejo cabalgó hiperespacio hacia Sol. Acelerando imposiblemente contra el flujo de causalidad, su transpondedor mantiene a raya la red de defensa mientras comenzaba a disolverse. Moverse contra el flujo del tiempo era ilegal, pero también letal. El enemigo había movido 1/10 parte de un segundo desposeído de la fase y probablemente había perdido 10 veces más barcos que habían llegado a hacerlo. Tenía un objetivo diferente y se movía más profundamente en la deuda temporal de lo que nadie había intentado. La cubierta tembló y las luces parpadearon y se apagaron. El olor ardiente estaba de vuelta y podía ver los fantasmas de su tripulación, vivos y muertos, caminando por el puente vacío. Giró la cabeza, Nat mirándolo, griándole que se detuviera.
El casco estaba siendo disuelto por las energías alrededor de la nave, los átomos que la conformaban regresando a sus estados anteriores como mineral en asteroides y el suelo de la Tierra. Pero Vanguard era un acorazado, su armadura lo suficientemente gruesa como para ignorar ser desactivada durante el tiempo que la misión requería. El capitán se agachó sobre su consola, aferrándose a la silla y a la vida con los dientes apretados. Sol era un pozo negro en los sensores, un pozo de gravedad que se extendió al espacio-tiempo alrededor del cual su maltrecho buque de guerra se balanceó, acelerando aún más fuerte. No había reloj hacia atrás los segundos, ni girando de luna y estrellas para marcar la inversión del tiempo, solo su propia certeza e instinto. Empujaba un botón en el panel. El himno de los acorazados se estrelló sobre los altavoces. La carga final de un barco condenado tenía solo un conjunto en la regla de piedra en los libros de la Armada de la Alianza Terran. Volteó a los transmisores, volando el sonido en el cosmos interdimensional mientras sentía el momento y golpeó su palma en la tecla de fuego para los cañones cinéticos. La luz floreció y el acorazado colapsó bajo el peso de la realidad, siguiendo sus rondas cinéticas a través del desgarro en la causalidad y en el presente no como una ola de radiación gamma. La flota de defensa de la Tierra había observado con temblor la firma entrante de la flota enemiga. La casi destrucción de la estación de Plutón y la flota exterior había horrorizado a todos y todas las plataformas defensivas se habían disparado. 2 veces más flotas se habían reunido y atacado la fuerza entrante, pero como antes nada parecía ser capaz de detener el avance. Los capitanes nerviosos gritaron a sus artilleros por malas soluciones de disparo mientras las cabezas más frías corrían los números y llegaban a las mismas conclusiones que los comandantes de la vanguardia, que 1/10 parte de un segundo de desplazamiento temporal era suficiente para frenar el ataque de la mejor tripulación de artillería. El Dreadnought había disparado 2 veces más. Una vez para limpiar un escuadrón de fragatas de abordaje tratando de entrar y embistir a una tripulación de marines en las tripas de los monstruos blindados y de nuevo para destrozar una estación de batalla del tamaño de una luna que los ingenieros desesperados tenían jurado amañado con 3 acorazados soldados a su gigantesco casco para maniobrar en su lugar y disparar su arma de galleta planetaria en la Espanto. Los observadores habían llegado a la conclusión de que, además de la compensación temporal, el enemigo en movimiento había miniaturizado la tecnología de grietas de planetas lo suficiente como para amontonarla en una nave de estrellas construidas al propósito. Si alcanzara un rango efectivo de la Tierra, podrían arrancarle el corazón de la Alianza de Terran con una facilidad impactante. Algunos de los almirantes más viejos transmitieron la noticia de que la flota era Vanessan, y probablemente estaba armada con un arma temporal. Se tomaron decisiones y se reunieron equipos de esqueletos. Decenas de buques de guerra tripulados por voluntarios y llenos de tuberías con el mayor potencial explosivo posible fueron elaborados en pequeños grupos repartidos alrededor de un vasto anillo en las flotas enemigas que se acercan al vector. La flota principal encaminada para converger fuera de la alineación con los Dreadnoughts Cannon distraería la flota de cribado mientras la flota voluntaria entraba a embestir y destrozar el Dreadnought. Debería haber funcionado y casi lo hizo. La flota enemiga defendida despojada por el asalto combinado, y la flota voluntaria se lanzó a la moda. Algunos lograron golpear el casco blindado, hirviendo vastos gouges en las capas de casco de chapado y armadura con sus cargas explosivas. La mayoría fueron aniquilados por el cañón gravitacional. Demasiados nunca hicieron el objetivo y murieron infructuosamente. A minutos de estar en un rango efectivo de la Tierra, el punto en el espacio donde la interrupción gravitacional del cañón coincidiría y superaría la masa del planeta que se mantenía unida y permitió que las placas continentales fueran sopladas hacia el exterior por la explosión conmocionante de gravedad artificialmente inducida que se bombeaba en el núcleo del planeta, cuando cada superficie suelta comenzó a sonar. No solo dentro del Dreadnought sino en cada nave del sistema Sol, a través de las ventanas de la Tierra y las puertas sonaron, en la dañada estación de Plutón y en todas las plataformas de defensa y estación espacial alrededor de Sol un profundo reguero comenzó a golpear. Tini debajo de la ratonera había palabras, apenas discernibles pero claros como el día para aquellos que sabían. El himno de los acorazados, el reservado para un barco que entraba en su batalla final. Espacio al lado del Dreadnought vomitando. Las oraciones virales de energía hervidas de una pustule grotesca que crecían del vacío y el ruido se detenía, sobrecolgados claramente ahora por una voz de más allá de la tumba. No hubo ayuda. No te ayudes. Sonido de la batería. Golpeando en mi corazón. El trueno de las armas. Me destrozó. Desde la púrpura hubo un destello, 7 veces 7 de ellos recorriendo entre la rotura en el espacio-tiempo y el temido se llevó los golpes de las armas de los azote. Incapaz de evadir un asalto desde más allá del espacio-tiempo, atrapado por la energía que perturba la realidad y el hiperespacio.
La armadura se vaporizó, los núcleos nucleares chocando con la concha de proyectil de tungsteno y detonando bajo la compresión casi instantánea y igniting los fragmentos de hidrógeno de cristal que soplaban agujeros a través de la Dreadnought. A medida que se alejaba de los impactos, dañado fuertemente pero aún no muerta, una lanza de energía ardiente igual a la masa de un acorazado que viajaba a velocidad superluminada salía de la herida en la realidad y arrancó en la espantada. «Has estado. Thunderstruck». La radiación gamma tan intensa que el propio casco de los Dreadnought sufrió fusión y a su vez gastó su energía en el casco circundante como una detonación violenta. Para una décima de segundo, una nueva estrella existió en el sistema Sol. Mientras los sensores de las naves observaban, se despejaban, buscaban pistas. Aparte de las persistentes partículas de alta energía y los desechos radiactivos de la Dreadnought vaporizada, no se encontró mucho, dejando solo el recuerdo del himno de los acorazados. Más allá de la órbita de Plutón, el capitán apagó las comunicaciones y desactivó por la fuerza los sensores de las naves. No pudo ver, no se le debe permitir ser testigo de los resultados de la flota de Dreadnought llegando a la Tierra. No si esto fuera a funcionar. Sabía el precio de lo que estaba a punto de hacer. Para los testigos, esto solo ocurriría una vez. Lo verían triunfar o fracasar y eso sería todo. Se preguntaba si se acordaría cada vez que volviera. No importaba. Tenía que tomar la misma decisión cada vez. El acorazado aceptó las coordenadas deformadas por retorcidos gradientes temporales. Alineado con el lejano pinchazo de sol, y se estrelló en el fuego salvaje entre realidades. Muchas gracias por apoyarnos en este canal. Ayúdanos a crecer dándole me gusta al video y uniéndote a nuestros canales de YouTube y TikTok, así podemos seguir trayéndote más historias y noticias espaciales. Nos vemos pronto, Wingmans.